¿Qué harías si tu vida se convirtiera en una pesadilla diaria y la única salida pareciera ser la más drástica de todas? Este es el impactante caso de las hermanas Khachaturian, tres jóvenes que tras años de sufrimiento tomaron una decisión que sacudió a toda Rusia. Lo que sucedió después dejó a un país entero debatiendo, ¿eran víctimas o culpables? Quédate porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu percepción de la justicia para siempre. Como el hijo mayor de la familia, Mikhail siempre se preocupó por ella. Con toda su familia en Moscú y una hermana enferma, necesitaba ganarse la vida. Su familia nunca supo exactamente lo que hacía, pero estaba ganando lo suficiente para mantener a todos con un estilo de vida cómodo. A veces decía que había ayudado a un empresario estadounidense que lo veía como un socio comercial, por lo tanto recibía su parte de las ganancias de América. Sin embargo, algunas personas creían que había salvado la vida a un jefe de la mafia y recibía pagos de él como una forma de agradecimiento. Otros simplemente asumían que Mikhail estaba involucrado en negocios ilícitos. Ninguna de esas afirmaciones fue confirmada. A los 35 años, en 1996, conoció a Aurelia Dundu, una mujer más joven de Moldavia que se había mudado recientemente a Moscú con su madre. Mikhail y Aurelia pronto comenzaron una relación romántica y luego más tarde terminaron casándose. Sin embargo, Mikhail maltrató a Aurelia desde el comienzo de su relación, pero ella aún eligió quedarse con él. Aurelia pensaba que podía cambiarlo con el tiempo. Dio a luz a un hijo llamado Sergei en honor al padre fallecido de Mikhail. Luego tuvieron tres hijas en sucesión: María, Angelina y Cristina. A pesar de la devoción inquebrantable de Aurelia hacia su esposo, Mikhail la trataba continuamente con violencia, incluso frente a su familia. También la insultaba verbalmente y la trataba como una sirvienta. A pesar de la violencia y daños evidentes, la familia de Mikhail todavía lo veía como un proveedor generoso y religioso. Hubo ocasiones en que Aurelia fue hospitalizada por los ataques físicos de Mikhail. En una ocasión presentó un informe policial contra él, pero las autoridades lo ignoraron gravemente. En Rusia la violencia doméstica era un problema rampante. Si la violencia no suponía en peligro la vida, el castigo era prácticamente una palmada en la muñeca. Con la ley incapaz de ayudar a Aurelia, su esposo pronto dirigió su ira hacia su hijo. Cuando el hijo mayor Sergei estaba creciendo, Mikhail también lo maltrataba hasta el punto de humillarlo frente a otros. También hubo ocasiones en que lo dañaba físicamente y le apuntaba con una pistola. El padre creía que las cosas que hacía hacia su hijo lo ayudarían a convertirse en un hombre de verdad. Mikhail incluso lo echó de la casa cuando Sergei era adolescente, por lo que su hijo se vio obligado a quedarse con varios familiares e incluso se quedó sin hogar en un momento. Lo que la mayoría no sabía en ese momento era que Mikhail hacía esto porque un análisis de ADN mostró que Sergei no era su hijo. Sergei fue concebido antes de que sus padres se casaran y en ese momento Aurelia también estaba viendo a otro hombre, quien podría ser el padre biológico de su hijo. Esa fue la razón por la que Mikhail amenazó a Sergei para que nunca regresara, afirmando que acabaría con su vida si lo hacía. En contraste con cómo trataba a su hijo y esposa, Mikhail mimaba a sus hijas. Siempre se aseguraba de que estuvieran felices y bien provistas y a menudo pasaba tiempo con ellas. Todos sabían cuánto adoraba a sus hijas y el sentimiento era mutuo. Según la amiga cercana de Mikhail, Nelly Leknikova, las chicas lo amaban mucho. No solo Mikhail amaba a las hermanas Khachaturian, amigos y familiares también les tenían cariño. Veían cómo cada hermana tenía una personalidad diferente, lo que las hacía más adorables. Cristina siempre fue tranquila y tímida. Angelina tenía vulnerabilidad, pero podía ser fuerte en ocasiones. María era muy amable y su familia a menudo la veía como un ángel. Las cosas empeoraron en 2015, poco después de que Sergei fuera expulsado del hogar Khachaturian. Mikhail y Aurelia tuvieron una gran discusión sobre la fidelidad y el esposo enojado también le dio un ultimátum. Ese día debía actuar como una esposa decente, pero en este punto Aurelia había sufrido años de violencia doméstica. La discusión terminó con Mikhail echando a Aurelia del departamento. El hombre luego se volvió hacia sus hijas y las amenazó con no elegir irse con su madre. Sin muchas opciones, las tres hermanas se quedaron con su padre. Mikhail siempre las trataba con amor y cuidado. Esta también fue la razón por la que Aurelia estaba confiada en dejar a sus hijas con el hombre que la había hecho sufrir durante años. Cuando Aurelia vivía en su casa, ella era la que hacía todo el trabajo doméstico. Se fue pensando que Mikhail contrataría a alguien para hacerlo porque amaba a sus hijas. Aurelia estaba gravemente equivocada, ya que sin ella hubo cambios considerables con Mikhail y en la forma en que trataba a sus hijas. Antes de la partida de su madre, las hermanas Khachaturian eran libres de salir de casa y ver a sus amigos. Sin embargo, Mikhail comenzó a manejar un hogar más
más estricto. Las hijas necesitaban permiso antes de salir. Incluso instaló cámaras de seguridad en la entrada de la casa para monitorearlas. Las hermanas Khachaturian también tenían prohibido invitar amigos a su casa, a menos que Mikhail fuera quien organizara una fiesta o celebración. Eso fue molesto para ellas, ya que estaban acostumbradas a vivir una vida social activa. Mikhail también comenzó a tratar a sus hijas como si fueran sus sirvientas. El 27 de julio de 2018, Mikhail decidió castigar a sus hijas. De su colección de armas, tomó un spray de pimienta y lo roció sobre sus hijas. Cristina fue la que más sufrió. Comenzó a ahogarse y se desplomó en el suelo. Sus hermanas estaban aterrorizadas de que pudiera morir por ello, así que Mikhail la llevó al baño para lavarle la cara. Sin embargo, también aprovechó la oportunidad para usar a su hija, mientras Cristina estaba vulnerable y débil. No pudo defenderse de su padre. Él solo las veía como objetos bajo su control. En su mente podía hacer lo que quisiera con ellas. Después de que el enfurecido patriarca atacara a sus hijas, tomó algunos calmantes y se quedó dormido en su silla. Mientras su padre estaba inconsciente, las mujeres decidieron que ya no podían soportar el sufrimiento que su padre les infligía regularmente. No podían simplemente escapar porque las encontraría y les llevaría de regreso a castigos aún más duros. Tenían que deshacerse del origen de su sufrimiento, tenían que deshacerse de su padre. Cada una eligió un arma, un martillo, un cuchillo y el spray de pimienta que se había utilizado en ellas anteriormente. Se acercaron al monstruo dormido, tomaron cartas en el asunto y acabaron con la vida de Mikhail Khachaturian. Después de que Mikhail fue atacado, las chicas no huyeron, se quedaron en el departamento rodeadas de sus cosas. No sentían ningún remordimiento, solo un alivio inexplicable. No pensaban en las consecuencias, estaban en un estado de aturdimiento. Los informes de los medios sugieren que las niñas llamaron a la policía por iniciativa propia. Cuando los oficiales llegaron al lugar, vieron una escena inquietante y en una de las habitaciones encontraron a Mikhail. Las chicas admitieron de inmediato lo que habían hecho. Fueron llevadas al hospital para recibir tratamiento por los moretones que Mikhail había causado antes. En el interrogatorio, de acuerdo a su testimonio, Mikhail las había golpeado y humillado y también les había causado agresiones morales y abusos sexuales a lo largo de los años, por lo que el motivo, según el registro de los investigadores, fue una relación personal hostil debido a que el padre causó sufrimiento moral durante un tiempo prolongado. Cristina, Angelina y María llamaron a su padre un malvado adicto al sexo. También dijeron que las había sometido a todo tipo de tratos crueles de forma sistemática, además de utilizarlas como esclavas durante años. Durante la investigación, las hermanas afirmaron que el padre cometió estupro con las tres y las obligó durante años a mantener relaciones carnales prohibidas entre parientes y en contra de su voluntad. Amigos y familiares también testificaron sobre los más de 10 incidentes de violencia sexual contra ella, de los cuales tenían conocimiento. Un examen médico confirmó que las tres presentaban lesiones producto de abuso sexual. Durante 3 meses, las hermanas Khachaturian fueron recluidas en un centro de detención temporal. Al principio las mantuvieron separadas en diferentes celdas, pero cuando comenzó a difundirse la noticia, el caso resonó en todo el país. Estaba claro que las chicas no eran criminales, sino víctimas de abuso. Decenas de miles de personas firmaron una petición exigiendo su liberación. Las autoridades fueron inundadas de cartas en su defensa. Los psicólogos y expertos comenzaron a examinar los motivos detrás de sus acciones. Finalmente, los investigadores comenzaron a analizar la vida que habían llevado bajo el control de su padre y descubrieron que no tenían más opciones. Después de 3 meses en el centro de detención, las hermanas fueron liberadas y puestas bajo arresto domiciliario. Sus vidas cambiaron drásticamente. Ahora estaban libres de su padre, pero no podían salir de casa, no podían hablar con nadie, ni siquiera con sus familiares más cercanos, no podían usar teléfonos ni internet. Durante este tiempo la investigación continuó y se recopiló evidencia de abuso que habían sufrido. Mientras tanto, la sociedad rusa comenzó a debatir sobre la justificación de sus acciones y si las hermanas debían ser castigadas por lo que hicieron. Se iniciaron campañas en su defensa y se discutieron las fallas del sistema de protección infantil en Rusia. Finalmente, después de varios años de batallas legales y de presión pública, se dictaminó que las hermanas Khachaturian no podían ser consideradas responsables por sus acciones debido a la situación extrema de abuso en la que se encontraban. Fueron liberadas y comenzaron a reconstruir sus vidas, pero la sombra de su padre y los años de sufrimiento seguirían persiguiéndola. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para seguir trayéndote más casos como este. Nos vemos en un próximo video.